¿Han visto las grabaciones? Ok, entonces vamos Yo a sí, ver profe. entonces lo que es reclutamiento y selección de personas. Ok, vamos a ver entonces hoy lo que es el reclutamiento. La agenda es lo que es el reclutamiento, cuáles son los aprendizajes esperados, la importancia de esta unidad, el concepto, las políticas, necesidades de reclutamiento, etapas del proceso de reclutamiento, fuente de reclutamiento y ventajas y desventajas de reclutamiento interno y externo. ¿Ok? Eso es un poco por donde vamos a pasear el día de hoy. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Describir la función, métodos y etapas de los sistemas de reclutamiento, selección y contratación de personas. Son los 3 puntos que vamos a ver entre la clase de hoy y la clase del próximo martes. Les pregunto, ¿por qué será importante esta unidad? A ver, rápidamente. ¿Por qué ustedes creen que es importante conocer de esto para su formación como futuros jefaturas, futuros líderes, responsables de procesos, de departamentos y obviamente responsables del personal de su área de trabajo? No todos a la vez, señores. Porque es importante saber de reclutamiento de personal. Ustedes como futuras jefaturas. Es importante, profe. ¿Sí? Adelante, Creo que José. es importante porque así uno puede elegir a la mejor, a la gente más capacitada. Ok, parte del proceso de reclutamiento y selección participan las jefaturas de área. Ok, que eso es muy importante, que son los clientes naturales, son los que al final toman la decisión de quién recluta. No es recursos humanos el que toma la decisión. ¿Quién toma la decisión? Las unidades clientes, las unidades que solicitan el reclutamiento. Eso está claro, José. ¿Ves? Entonces es súper importante porque eso te va a dar herramientas de cómo es el proceso, cómo se genera el proceso y cuáles son esas etapas, esas fases que te permiten a ti conocer como futura jefatura y que en un momento determinado te va a tocar participar en un proceso de reclutamiento, selección y contratación de personas. Y eso te va a permitir, bueno, que la decisión final no es de recursos humanos, es de la unidad claro. cliente. ¿Está bien? ¿Alguna Sí. pregunta con esa aseveración? ¿Están de acuerdo que el que toma la decisión es la unidad cliente o recursos humanos? Es que recursos humanos toma la decisión en base a lo que necesita el cliente. Ajá, pero ¿quién es el que selecciona al final? Entonces, el cambio de paradigma, el que selecciona no es recursos humanos, el que selecciona es la unidad cliente al final y ya lo vamos a ver dentro del proceso. Ese es uno de los cambios que ha sufrido los subsistemas de recursos humanos en el mundo y en las grandes empresas. ¿Ok? Donde al final el que toma la decisión es la unidad cliente. Y ya vamos a ver por qué decimos eso. ¿Ok? Y por eso es importante porque dentro del proceso participa la unidad cliente, la que solicita el personal. Muy bien. ¿Está bien, Daniela? Disculpe, profe, que justo ladró a mi perro. Le escuché lo último. Que la que toma la decisión al final es la unidad cliente, no es recursos humanos. ¿Ok? Entiendo, profe. Y ya lo vamos a ver el por qué, que esa parte es muy importante. Muy bien, Gracias, continuamos. profe. Ok, entonces, ¿cuál es la importancia de esa unidad? Ok, es cómo ustedes integran la experiencia del proceso de reclutamiento que ustedes han vivido como un basamento teórico que lo explique. Entonces, se supone que ustedes también han sido clientes de recursos humanos que de alguna forma han pasado por este proceso de reclutamiento, ¿cierto? Y de alguna forma ustedes lo conocen desde el punto de vista práctico, perdón, que lo han vivido. Hoy van a tener un basamento teórico que va a explicar ahora el por qué pasan por varios procesos, por qué se hace, que es lo más importante. Esa es la importancia de esta unidad. Muy bien. Entonces, antes de continuar, vamos a ver un video como parte de la política que estamos haciendo para que podamos tener la idea general
y nos permite un poco pasearnos bien por todo lo que es la teoría y la praxis, que es lo más importante. Como todos ustedes han pasado por un proceso de reclutamiento, bueno, todos ustedes son candidatos a participar en este proceso de práctica. ¿Se ve? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Y el día de hoy ¿Se ve? Sí, profe. un tema que es fundamental y trascendente para cualquier organización y tiene que ver con el reclutamiento efectivo. Los reclutadores de compañías exitosas usan frecuentemente un plan de recursos humanos para definir sus estrategias de reclutamiento. O sea, no lo hacen siempre igual. Siempre están buscando la mejora continua y qué tienen que hacer diferente para cada vez ser más efectivos al momento de explorar el mejor candidato para la vacante. Estas compañías son exitosas porque realmente ya le entendieron y saben que la función que desempeñan tiene un costo muy alto para la organización. No es nada más que la persona entre o se salga o que no fue eficiente y busquen otra. Realmente los reclutadores que son profesionales saben la responsabilidad, pues todo es tiempo, dinero, esfuerzo, frustración de las personas que van a estar en espera de esa vacante, o cuando llega una persona y no es, pues realmente desmotiva al equipo de trabajo. Es fundamental esta labor que tú haces y por eso tenemos que estar viviendo la mejora continua. Yo sugiero que normalmente cada trimestre hagan un alto en tu organización, revises con tus clientes internos, con tus compañeros del departamento o del área, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal y qué tienen que cambiar para que cada vez sean más efectivos y tengan esta retroalimentación de todo el personal. Ahora, para ser muy efectivos al momento de reclutar, entre más información valiosa y clara tú tengas, es fundamental. Y lo primero es tener claridad en los requisitos del puesto. Aquí debes de hacerte la pregunta, ¿qué es lo que realmente requiere ese puesto? ¿Qué es lo valioso en cuanto a competencias, habilidades, actitudes que debemos de buscar en esos candidatos? Otro punto fundamental también es determinar exactamente cuáles serían las responsabilidades del puesto. Y para eso te sugiero responder a 3 preguntas. ¿Qué es necesario hacer en ese puesto? ¿Qué es necesario saber? ¿Y qué es necesario aprender? Si tú respondes adecuadamente estas 3 preguntas, vas a tener información muy valiosa para compartir al momento de la entrevista con el candidato y realmente validar lo que tú estás buscando. Ahora, es muy importante que también incluyas dentro de estas preguntas cuál es la experiencia que realmente es relevante y valiosa, porque muchas veces se piden 2 o 3 años de experiencia, pero no está absolutamente claro qué de esa experiencia es lo que valora el puesto. Aquí tú puedes ser muy puntual de poner las 3 o 5 cosas dentro de esa experiencia, que puede ser algo muy ambiguo, para que sea lo que estés buscando. Una vez que tú con tu equipo respondiste estas preguntas, es muy importante que valides y enriquezcas esta información con la gente que está solicitando la vacante, con el jefe inmediato de esa vacante, con los compañeros que van a estar cerca de esa vacante, con clientes internos. Y si tú haces eso, vas a tener información desde muchos ángulos que te va a poder dar la información necesaria para buscar al mejor candidato. Una vez que ya tienes toda esta información, lo que resta es definir cuáles van a ser las prestaciones a brindar de acuerdo al nivel salarial y, por supuesto, asignar el salario que está dispuesto a ofertar la compañía para esta vacante. Espero que esta información sea de utilidad para ti y te ayude en tu proceso de mejora continua para ser un reclutador cada vez más exitoso. Te deseo mucho éxito y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, pues. Ok. ¿Preguntas? ¿Algún comentario sobre el video? Jorge, que estás ahí en pantalla. No, profe, me pareció bien eso, el tema de hacer esas preguntas antes de, por ejemplo, de tener una entrevista, así de qué es lo que hay que saber, qué se espera. Bueno tener claro eso antes de hacer una entrevista. Ahora, ¿qué elementos de palabras utilizó ella clave dentro de todo lo que habló? Fíjate, ¿a quién le dio la importancia del reclutamiento? De la mejora continua.
esa es una parte, pero ¿en quién estuvo pendiente la persona de preguntar, de chequear, de saber con quién era la persona clave o el área clave? El cliente interno o la jefatura de esa área que estabas pidiendo. Exactamente, lo que estaba diciendo al principio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si tú no tienes eso claro, ¿qué es lo que en realidad necesita la unidad? Mal puedes decir tú que vas a hacer un buen proceso de reclutamiento. Otro elemento que salió ahí de primerito, que es la descripción del puesto, ¿cierto? Y no es menos cierto, y por eso hicimos el cambio en el orden de las unidades, ¿recuerdan? Que hicimos la unidad 1 y 2, luego subimos en la unidad 3, análisis y descripción de puestos. Entonces, si no hay análisis y descripción de puestos, tú no puedes iniciar ningún subsistema del área de recursos humanos. Y es parte de lo que con ella inició. Entonces, necesito saber cuál es la descripción del puesto, cuáles son las funciones, las responsabilidades y el perfil, lo que exige el puesto. Una vez que lo tenga, bueno, me voy con la unidad de cliente un poco para saber tener más detalle de los procesos, desde la parte hasta hard hasta la parte soft, ¿ok? De la parte de relaciones, la parte de los procesos, la parte dinámica, y eso te permite un poco que el reclutador obviamente te va a entregar un buen candidato. Porque ¿qué pasa cuando a ustedes le ha pasado que han estado en su área, necesitan una persona? Bueno, se tardó un mes, mes y medio y llegó la persona. Y digo, oh, cielos, suerte, el hombre no era, que no duró 2 semanas o 3 semanas. ¿Cómo se han sentido y a quién le ha pasado eso? ¿Quién ha visto eso? Para ver ese comentario, por favor, que es muy importante. A ver, ¿quién tiene una experiencia que lo haya vivido o haya sabido de algo de eso? A ver. Nadie ha vivido eso en la empresa, que estuvieron esperando una vacante, alguien que iba a hacer un puesto de trabajo, que lo estaban haciendo ustedes, y reclutaron a la persona y llegó y no era la persona, pues. Duró 2, 3 meses o un mes, dependiendo, y se tuvo que ir y volver a buscar otra persona. Nadie. Bueno, profe, en la empresa donde yo trabajo, se le hace como el contrato por un mes y ese en base a una evaluación. Entonces, ¿Ok? muchas veces no pasan ese mes de evaluación. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Ahí hay un problema de tiempo, de dinero, de procesos, ¿ok? Y recarga de trabajo de quién? De las personas que de alguna forma están ejerciendo esas actividades de esa vacante todavía que está en proceso. Entonces, crea todo un problema sistémico, porque no solamente, bueno, que hay que buscar otro, no. Trae un problema sistémico para la organización y de resultados y de procesos y al final de cumplimiento de metas. Porque no es que, no, mira, que no sirvió, cámbialo. Mira, recursos humanos, búscame otro. Y búscame otro en cuánto tiempo te lo va a dar. Entonces, eso es un proceso súper importante que hay que tenerlo claro. Y la sensibilización es un poco lo que vimos en el video y todo lo que hay que hacer. Y uno de los elementos importantes que vimos es la mejora continua, como digo Jorge. Es uno de los elementos importantes que está dentro de los procesos. ¿Ok? Entonces vamos a seguir entonces, si no hay ningún otro comentario. Entonces, Profe, cuando ustedes, ajá, en el lugar que trabajo, y para acotar lo que dijo Jorge, hacen por 3 meses un contrato como prueba, no por un mes. 3 meses, Joan. Sí, 3 meses que te evalúan ahí y ahí, según cómo califiques en el área que te enviaron, te hacen el indefinido. Ese filtro tienen. Ahora, otro elemento importante que quería compartir con ustedes y un poco, gracias Joan por darme el punto para poderlo comentar y que ustedes lo conocen y que ustedes por experiencia ya lo saben, pues, pero la idea cuando uno habla de la teoría es que la teoría de recursos humanos dice que los procesos de reclutamiento, selección, son predictivos. Entonces, cuando un proceso es predictivo, no es 100% qué es lo que va a pasar. Entonces, el recurso humano puede hacer todo el esfuerzo de buscar a la mejor persona, las entrevistas, las pruebas psicotécnicas, psicológicas. Bueno, ese es el non plus ultra, el número 1, pues. Pero cuando está en el sitio de trabajo, cuando está en la actividad real,
es donde tú tienes que validar que esa persona tiene las competencias y todos los requisitos que tú definiste en el puesto de trabajo. Entonces, una de las máximas que se habla de recursos humanos en estos procesos, que son procesos predictivos. Entonces, ahí pasa muchas veces que tú llegas, mira, fue el mejor de los 7 que se evaluaron, fue el número 1. Y escogieron el número 1, mire, y al final eso no era la persona. Pues, entonces, eso es importante que lo conozcas. Entonces, claro, si tú das un mes de experiencia o de práctica, a lo mejor en un mes tú no puedes evaluar toda la persona puede aportar y toda la formación que tiene y los conocimientos y la experiencia que puede colocar al servicio de la organización. Claro, con 3 meses creo que es un espacio un poco más amplio que nos permite tener un criterio que nos permita al final dar un visto bueno. ¿Ok? Entonces, este proceso... Dime, Joan. No, Jorge, lo que pasa es que, claro, acordándome, si es por un mes, posteriormente son 3 meses y luego ya es indefinido. Bueno, entonces fíjate todo el tiempo que las empresas se dan, ¿no? Para poder tomar decisiones y bueno, y es una evaluación permanente, pues. Y así de simple. ¿Por qué? Porque no te puede dar el lujo al final, bueno, no, duró un mes, bueno, sácalo y tráeme otro mes, sale un mes, sácalo y me traes otro. Bueno, ¿quién vive así? Nadie. Ni la empresa, ni el reclutamiento, ni los procesos, ni el compañero de trabajo que está haciendo el trabajo del que está faltando. Es toda una lucha. ¿Ok? Entonces, ¿qué será el proceso de reclutamiento? Entonces, el reclutamiento no es más que un conjunto de técnicas y procedimientos que su objetivo es atraer. El tema de reclutamiento, su objetivo es atraer y ubicar candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar cargos dentro de una organización. Eso es lo que es el concepto. Una serie de técnicas que me dice, bueno, ¿dónde están las personas? ¿Ok? Una vez que yo sé dónde están las personas, hago un proceso de atraerlos. ¿Ok? ¿Y cómo creen ustedes que las empresas atraen candidatos? A ver, ¿cómo llegaron ustedes a sus empresas cuando fueron reclutados? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron atraídos? ¿O cómo se sintieron atraídos por la empresa que estaba reclutando? ¿O la consultora externa o la misma empresa que estaba reclutando? ¿Cómo fueron atraídos ustedes para poder postular? Pregunto, ¿algún ejemplo? Profe, cuando se refiere a atraídos, ¿es a la persona que te entrevista o al dato de cómo encontraste ese lugar de trabajo? Claro, ¿cómo tú llegaste a saber de eso y a postular? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí, pues? Por recomendación de un conocido. A través de recomendaciones, perfecto. Sí, y él obviamente dio buena referencia de la empresa. ¿Quién más tiene otra experiencia que no haya sido por una recomendación? Que haya sido diferente, que se enteró por una página, que se enteró por Facebook o por cualquier otra herramienta. O por periódico. ¿Todavía existen publicaciones en periódico? Pregunto. Sí, profe, pero por ahora yo creo que no, por la pandemia. Pero sí hay por periódico, eso todavía existe. ¿Quién se postuló por periódico? A ver, de los que están presentes. No sé, profe, yo creo que no sé si los periódicos, pero con este tema de la tecnología, no sé si será tan factible el tema del periódico. Eso todavía existe para ciertos puestos de trabajo. Muy pocos, ¿ok? Pero esos fueron sustituidos por otras herramientas de tecnología para ese tipo de puestos de trabajo, como por ejemplo, ¿cuál se les ocurre para los puestos que no son de alto nivel? ¿Dónde más o menos lo publican ahora desde el punto de vista tecnológico? En aplicaciones, en páginas. ¿Sí? ¿En dónde, por ejemplo? En Yapo. En Yapo, en Facebook igual. Laborum. No, pero Laborum tiene otro nivel. Laborum, Chile Trabajo, hay varios. Claro, pero digo cuando son puestos de menos importancia relativa dentro de las empresas,
normalmente los ubica por Yapo. Y así va subiendo los niveles de A los estándares. los estándares, dependiendo obviamente de la importancia relativa del puesto que tú vas a reclutar. Muy bien. Entonces, tú no vas a publicar en Yapo que vas a buscar un gerente de recursos humanos o un jefe de logística del área de la empresa X. Normalmente tú por Yapo que ubicas, ¿ok? Tú ubicas cargos de importancia menos relativa en función a lo que va a ser esa persona dentro de la empresa. Y fíjate que no estoy diciendo que son cargos que no tienen importancia, tienen importancia relativa. ¿Ok? Todos los puestos son importantes dentro de una empresa. Entre sí, lo que hay son importancia relativa. Muy bien. Estamos bien entonces con el concepto de reclutamiento. Sí, profe. Muy bien, continuamos. Siempre en todos los subsistemas que vamos a ver la palabra política. No puede existir un subsistema si no hay una política. ¿Qué es una política? Una política no es más que algunos lineamientos generales que se definen para que los procesos puedan fluir. ¿Okay? Y no estemos permanentemente tomando decisiones que contradigan cualquier lineamiento que da la empresa. Entonces, eso se llama las políticas. Entonces, las políticas son todas esas grandes líneas de acción que son como un marco de actuación que las empresas generan para que los procesos se realicen bajo ese paraguas, bajo ese concepto. Entonces, las políticas de reclutamiento, como algunas que les voy a mostrar, es esta. De todo lo que es reclutamiento y selección. Todas las solicitudes de reclutamiento y selección deben ser canalizadas a través del Departamento de Recursos Humanos y la gerencia correspondiente. Usted te dirá, bueno, pero eso es lógico. Pareciera lógico. Pero yo he visto cosas diferentes en otras empresas. ¿Okay? Entonces, es política de esta empresa que todas las solicitudes que se hagan de reclutamiento y selección se hagan a través de reclutamiento y la unidad cliente. La unidad que está solicitando el cliente. Más nadie debe participar ahí. Esa es una política. ¿Estamos claros? Otra política. Las solicitudes de reclutamiento y selección pueden ser aprobadas por los gerentes de área o el gerente general de compañía según corresponda. Fíjate, esta es otra política. No todo el mundo, ¿ok?, aprueba un proceso de reclutamiento y selección. Y no es recursos humanos. Recursos humanos, una vez que se genera la vacante o se genera el proceso de solicitud, pero esa solicitud debe ser aprobada por los gerentes del área, el cliente interno. Fíjate que aquí le estoy diciendo, le estoy dando un mensaje, bueno, no es recursos humanos el que aprueba que inicie un proceso, es el gerente del área, ¿ok? O el gerente de la compañía según corresponda. Recursos humanos se reúne con la gente, ¿ok? Pero el que decide, mira, vamos a reclutar 2, 3, 4 personas, es el área cliente. Esa es otra política. No es cualquier área, no es cualquier responsable, y en la empresa lo define. Mira, si es el gerente general, si es el vicepresidente, si es el gerente de área, cualquiera, pero eso va a estar escrito en la empresa. ¿Estamos bien con esa política? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Otra política. La vacante de la empresa privilegiará el reclutamiento interno. ¿Eso lo han oído? No, profe. Las vacantes, para las vacantes se privilegiará el reclutamiento interno. Primero tengo que buscar las personas. ¿Eso son como para puestos internos? ¿Ah? ¿Eso son como para puestos dentro de la empresa una vez ya llevando, no sé, un determinado tiempo? ¿O? Claro, si hay una vacante en la empresa, ¿cuál es la política? Primero hay que buscarla internamente, no hay que buscarla afuera. Primero, si hay una vacante, la tenemos que buscar dentro de la empresa. Si no existe, la buscamos afuera. Esa es una política. ¿Estamos bien? Ah, una política, ya. A Sí. tomar en cuenta la gente misma del personal. Claro, como una política de la empresa. Entonces, ya estamos viendo qué es lo que es una política. Entonces, una política son unos grandes lineamientos que me enmarcan la actuación para cualquier proceso. ¿Me explico? ¿Ok? Otra política, fíjate lo que me dio algo ahí. En segunda instancia, se toman los referidos por los mismos trabajadores. Fíjate que esa es una política. Hay empresas que no aceptan
que sean referidos por los mismos trabajadores. Entonces, fíjate, una empresa puede tener una política y otra tiene otra. ¿Quién fue que me dijo que fue por referido? Joan, profe. Ok, entonces fíjate que es una política de esa empresa, porque hay empresas que no aceptan que si te dice, mira, usted conoce a alguien, usted vino porque, no, bueno, ¿verdad? Yo soy amigo de Joan y Joan fue quien me recomendó. No, es política de esta empresa que no hay ningún referido de los mismos trabajadores. Entonces, así usted no puede postular. Listo. Profe, cuando también no aceptan a familiares. A familiares es otra política que puede estar escrita, que no la escribe aquí, pero hay diferentes políticas. ¿Estamos bien? ¿Qué otra política ustedes conocen? Esa que tú dijiste, no se acepten familiares. ¿Qué otra política que ustedes conozcan? Que ya saben que se llama política ahora. Sandra, ¿se pueden estar esposos en la misma empresa? Pregunto. ¿En tu empresa, Sandra? ¿Sandra está? José, Bárbara. ¿En tu empresa aceptan parejas, esposos? José, Nicolás, Javier. No, profe. Sí se ¿Qué le puede, dice? pero en diferentes áreas. Ah, sí se puede, pero en diferentes áreas. Sí. Ok, entonces esa es otra política, ¿cierto? Hijos, padres. Pregunto. También se puede ver, pero lo mismo, en diferentes áreas. Perfecto. Entonces fíjate que ahí hay una cantidad de políticas que ustedes pueden nombrar por lo que ustedes conocen, ¿cierto? Ok, ¿cuándo inicia un proceso de reclutamiento? Obviamente, un proceso nace por unas necesidades de atraer personas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Bueno, por una expansión de la empresa. Hay un crecimiento de la empresa, vamos a abrir nuevas sucursales, vamos a crear unos nuevos puestos o cargos de trabajo, vamos a organizar nuevos departamentos, hay personas que se están jubilando, ¿cierto? Hay personas que fallecen, renuncias, despidos, bueno, hay toda una cantidad de necesidades que se generan por cualquiera de estos conceptos que estamos viendo. ¿Cuál es uno de los más comunes? Que la gente los despiden, renuncian. El fallecimiento es un poco más complejo porque no es tan fácil. Las jubilaciones también son más predecibles, porque ya tú sabes cuándo se va a jubilar cada persona en las áreas de trabajo, ¿cierto? Entonces, estas son algunas de las necesidades que se generan para poder disparar o gatillar, como decimos acá en Chile, cualquier necesidad de atraer personas o de iniciar un proceso de reclutamiento. ¿Estamos bien? Ok, ¿cuáles son las etapas del proceso? Primero, identificar la vacante. Esto es un proceso natural. Bueno, ¿cuál es la vacante que se va a necesitar? Obviamente, cuando se dice que esa vacante, hay una actualización, hay un requerimiento del área cliente, el que está definido en la política que solicita la vacante es el que tiene que solicitarla. Se define si está el puesto, si no está descrito. Si está descrito, lo que hacemos es revisarlo. Vamos al área, nos entrevistamos con la unidad cliente respectiva, el que va a recibir al trabajador. ¿Recuerdan el video, cierto? Para ver realmente cuáles son, reviso con él la descripción de puesto, la validamos, la chequeamos. Si hay algo que no está anexado, que varió en el puesto, la colocamos de una vez para que tú tengas toda la información que te permita luego iniciar el proceso. ¿Ok? Una vez que tenga identificado y reunido con las áreas clientes y revisado todo el proceso, un poco lo que vimos en el video, vas a determinar las fuentes de reclutamiento. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento? Un reclutamiento interno o externo, ¿cierto? Si la política es que primero debo buscar internamente, ¿qué hace recursos humanos? Busca internamente. Si no, obviamente, si en la empresa se considera, y una vez que se hace la búsqueda, no está la persona, se supone que tiene que proceder a un proceso de reclutamiento externo. ¿Ok? Luego que tienes eso, vas a determinar los canales. ¿Cuáles son los canales? Pregunto. ¿Cuáles serían esos canales? Señores. Los medios por donde ponemos la publicación. Exactamente.
los canales o medios por donde vamos a reclutar. Entonces, bueno, ya ahorita eso cambió. Antes, como le decía, hace muchos años, por allá por los años 1600, ¿recuerdan esa canción? En los años 1600. ¿Ok? Entonces, por allá por los años 1600 era el periódico. Entonces tú veías, bueno, que había publicidad donde estaba un aviso del periódico, donde ya estaba todo, y la gente compraba el periódico todos los días y empezaba a rayar, a poner un círculo donde iba a llamar, a presentarse y a ponerse a caminar con una cantidad de currículos en la mano y dejarlo en todas partes. ¿Qué les parece el cambio de tecnología y todo? Excelente, ¿verdad? Bueno, No lo vivieron, ¿ok? Súper importante. Entonces ahí determinas cuáles son los